Un poquito. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Vamos a arrancar entonces. En realidad, lo que vamos a hacer hoy, en primer lugar, es un repaso de del aprendizaje del tema de la vez pasada, que era usar Excel como base de datos, sobre todo mediante el menú datos filtro, ¿sí? Decíamos que era una herramienta muy útil porque justamente me permite pescar en un mar de datos. Vamos a poner un ejemplo. En este caso, yo acabo de bajar de internet, obviamente tratando de asegurarme que no sea una fuente que me traiga virus, pero una base de datos. Porque a veces también hay disponible gente que las cuelga ahí por distintas razones. Y tengo acá entonces, por ejemplo, un ejemplo de base de datos más, por lo menos diferente, ¿no? En este caso, este ejemplo tiene que ver con operaciones inmobiliarias, ¿sí? Estas operaciones inmobiliarias, como para que veamos mejor en pantalla, ¿sí? Tienen un número de referencia, como ven en este caso, siempre que era una base de datos para arrancar, una compilación de datos ordenados en filas y columnas. Las columnas generalmente van a tener una primera fila que es, en realidad las columnas van a tener justamente referencia a algún tipo de campo. Por ejemplo, esto lo vamos a llamar campo referencia, que es seguramente un número que se le dio a cada operación de la inmobiliaria hipotética, digamos, que hizo este tipo de operaciones. Supongamos que fueron operaciones de venta y alquiler, ¿sí? Acá tenemos la fecha en que esta operación se produjo o comenzó, ¿sí? El tipo de operación, por ejemplo, ven, acá serían estacionamientos, locales, oficinas, suelos, etc. Operaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá aparece venta y alquiler, ¿sí? Vamos a ir corriendo para el costadito. Esto, como evidentemente es de España, ¿sí? Aparecen localidades de España, Girona, Tarragona, bueno. Tarragona me suena que era cerca de Barcelona, pero bueno, no importa. En este caso, acá está la superficie del inmueble, supongamos, ¿sí? El precio, supongamos que será precio en euros, en pesetas, qué sé yo. Bueno. Y en este caso, la fecha en que se hace la operación. Y quién fue el empleado o el vendedor que hizo esta operación. Como ven, entonces tenemos, ¿sí? Una serie de columnas, creo que son 9 en total, que tienen justamente 9 tipos de información diferentes. Y por otro lado, entonces, una cierta cantidad de filas a partir de la fila 2 que tiene la cantidad de operaciones que se hizo. Y ustedes dirán, bueno, ahora, ¿cuál es la utilidad? Bueno, yo de hecho vamos a hacer así, para que no sea tan ancha esta columna con la palabra referencia, le voy a poner la palabra ref y listo, ¿sí? De manera que haciéndole doble clic acá entre la encabezado de columna A y B, voy a poder angostar un poquito el ancho de las columnas para que me entre todo un poquito mejor, ¿no? en menos, en menos cantidad de, digamos, de espacio, sobre todo en este caso para visualizar mejor la información en una sola pantalla, ya que mi pantalla es bastante chiquita, ¿sí? Vamos a poner precio venta, ¿sí? O le ponemos precio directamente, ¿sí? Porque hay de venta y de alquiler, etc. ¿Sí? Fecha, bien, ahí está, vendedor, bueno, ahí está un poquito mejor, así tenemos en este caso los datos en menos lugar. Ahora me dirán, bueno, ¿para qué sirven entonces las herramientas de base de datos en Excel? Bueno, básicamente porque la cantidad de datos que puede haber en una planilla es muy grande. Supongamos que esta operación tiene las primeras, o esta inmobiliaria registró en esta hoja de Excel o en este libro, operaciones desde el año 2004, ¿sí? Pero si yo, acuérdense, decíamos, para navegar rápido en la ventana, voy a tocar la tecla control y en las flechitas que van en dirección para un lado y para el otro,
flechita que va hacia abajo, me va a llevar al último registro. Fíjense que acá estamos en la fila 2, donde arrancan los registros. Y acá estamos en la fila 3338. Menos una, que es el del encabezado que le da nombre a cada campo, tenemos 3.337 operaciones de venta, alquiler, etcétera, que hizo esta inmobiliaria en estos años, hasta el año 2007, suponemos que es. Entonces, digo, esto implicaría, hasta que estalló la burbuja inmobiliaria, esto implicaría entonces que tenemos una cantidad de datos importante que evidentemente no fueron introducidos todos en un solo día, ¿sí? Sino que sobre esta planilla se fue trabajando durante mucho tiempo. Y entonces encontrar una operación específica es una tarea muy larga, porque tendríamos que ir pasando por más de 3.000 registros de operaciones inmobiliarias. Para eso entonces decíamos que existe, ahora voy de nuevo a la fila 1, saltando siempre con control y las flechas de dirección. Para eso existen entonces las herramientas que me permiten manejar los datos, por ejemplo, filtrándolos y ordenándolos, ¿sí? ¿Qué implica el ordenar? Que es algo que no lo trabajamos la vez pasada. Bueno, vamos a mostrarlo de esta manera, por ejemplo, ¿sí? Ya que estamos. Y entonces vamos a activar también la lupa, nuestra buena amiga lupa, para destacar esa parte de la pantalla que nos interesa ver. Como ven, entonces tenemos todas estas operaciones, ¿sí? Me voy a alejar un poquito, ¿sí? Y ahora me vuelvo a acercar para agarrar el ancho de las columnas, ¿sí?, en la vista, y que quede en una sola pantalla, ¿sí?, todas las columnas, ¿sí? Puede haber obviamente operaciones que tengan muchísimas más columnas y que sean más complicadas de ver. Bueno, bien, entonces, ¿de dónde manejábamos todas estas tipos de informaciones? Les decía yo la vez pasada que en el menú inicio, sobre la otra esquina de la barra de opciones, aparecen, ¿sí?, un grupo de, digamos, de botones llamado modificar, donde hay un popurrí, una mezcla de distintas herramientas usadas frecuentemente, ¿sí? Pero en realidad estas herramientas tienen que ver con distintas operaciones. Acá tiene que ver con funciones, esto tiene que ver con operaciones de formato, esto tiene que ver con operaciones de búsqueda y esto con operaciones de datos. Técnicamente, en realidad, para tener un panorama más completo para usar las herramientas y que aparezcan todas las herramientas necesarias para usar los datos en una planilla, me conviene ir al menú datos, que lo tengo por acá arriba, ¿sí? Entonces ubico el menú datos y esas herramientas, por ejemplo, de filtro y de ordenar, me van a aparecer junto con otras, ¿sí?, que me van justamente a dar muchas más herramientas para justamente trabajar sobre datos en una hoja de Excel, ¿sí? Decíamos que de todas maneras en la parte central de este menú datos tenemos quizá las herramientas más usadas más frecuentemente, ¿sí? No vamos a hacer demasiada vuelta sobre ordenar. ¿Qué implica ordenar? Bueno, muy fácilmente, fíjense, tenemos una forma de decidirlo acá, con un botón que me lleva a un cuadro de diálogo donde yo voy a ordenar, por ejemplo, vamos a suponer, por provincia, ¿sí? Y voy a ordenar, por ejemplo, según los valores de la operación, ¿sí? Entonces, en este caso, y criterio de ordenación de la A a la Z. Al aceptar, ¿sí?, fíjense que acá aparecen, entonces, las operaciones, primero, ¿sí?, las de Barcelona. Este será el departamento que se compró Messi. Bueno, y luego aparecerán, cuando se acabe Barcelona, suponemos que en algún momento, otras localidades, ¿sí? Pero lo importante en este caso es que yo puse estas, bueno, algo en la computadora que me está haciendo ruido. Yo puse toda esta base de datos ordenada, pero
alfabéticamente según uno de los criterios. ¿Cómo lo hice? Con este botón de ordenar, ¿sí? Ahora, en este caso, ahora lo voy a deshacer, o en este caso elimino este nivel, ¿sí? Acepto, pero fíjense que el orden quedó dado. ¿Cómo tendría yo que ordenar? Bueno, si yo quiero ordenar, tendría que ir al revés, ahora irme, o como estaba, ¿sí? Por número de referencia. Por lo tanto, puedo hacerlo de esta manera, ¿ven? Ordenar, voy de nuevo y ordeno por referencia. Y ordeno según los valores, como referencia tiene un valor numérico, ¿sí? De menor a mayor. Ahí acepto, y ahí vuelve a estar la hoja con 3000 y pico de registros, ¿sí? 3000 por 9, porque son 9 columnas. Piensen que en este caso tenemos como 27.000 celdas de información. Por eso es útil este tipo de herramienta, porque manejar tanta información junta o tantas cosas es difícil. Entonces, fíjense que cuando yo ordeno, lo importante también es esto, que cada fila, si bien yo ordeno, en este caso ordené por el número que estaba en la columna referencia, todos los datos de esta fila corresponden a un registro. Entonces, si yo ordené el número 1, vino todo el número 1 junto, ¿sí? O sea que el registro no se separa, no se ordenan estos números y los otros quedan de otra manera, sino que esto viene todo junto, porque corresponde a la misma operación, por ejemplo, de alquiler, ¿sí? ¿Está? Entonces digo, en este sentido ahí tenemos algunas de las tareas de ordenar. Obviamente que existen otras formas de ordenar, por ejemplo, que podrían ser con este otro botón, lo tenemos aquí al costadito, donde directamente, fíjense, ¿esto qué sería? De la A a la Z, o en números de menor a mayor. Y yo me pongo acá, por ejemplo, ¿ven? O en precio, voy a poner acá, precio. Y voy a ordenar, ¿sí? De la A a la Z, implica que las cosas de valor más bajo, las operaciones, las cosas, hablemos con propietarios, las operaciones de valor más bajo quedan en primer lugar y a medida que uno vaya hasta el final, y pego un saltito, ahí estaría, ¿sí? Tengo las de valor más alto, ¿sí? Vuelvo con control. Entonces lo mismo, o podríamos hacer así, listo, ordeno de la Z a la A, como estoy en este caso, en esta columna es la que ordena todo el resto, ¿sí? ¿Quiero ordenar por superficie? Bueno, lo mismo, me pongo en la columna superficie y ordeno, del más chico al más grande, ¿sí? 40 metros cuadrados a, qué sé yo. Digo, en este sentido, ahí estarían las tareas de orden. No es nada, ningún misterio, nada del otro mundo, funciona igual que el ordenar en Word, lo único que con este botón te va a dar una serie de opciones más complicadas porque yo podría ordenar en distintos niveles. ¿Qué implicaría ordenar en distintos niveles? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Ahora voy a cancelar, fíjate. Yo voy a ordenar, en este caso, por precio, ¿sí? En este caso de... quedó ordenado por superficie, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar de nuevo. Ordenar primero por número de referencia. Así queda como estaba antes. Supongamos que yo quiero ordenar por tipo de operación, alquiler, y aparte del alquiler, quiero que me quede ordenado de menor superficie a mayor superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo seguir haciendo órdenes? Bueno, sí, por supuesto. O sea que yo, en este caso, ven, ordeno, por ejemplo, operación, ¿sí? De la A a la Z, acepto, y solamente me dejó los de alquiler. Y una vez que hice esto, fíjense que ahora voy a ir de la superficie más alta a la más baja. ¿Cómo voy a hacer? Voy a ordenar, ¿sí? En este caso, de la Z a la A, ¿sí? Pero fíjense en este caso, simplemente lo que yo planteo es que el valor, ¿sí? O el registro sigue estando ordenado por alquiler, o sea que no tengo en este caso operaciones de venta inicialmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque superpuse dos niveles de orden.
¿sí? ¿Cómo se hace esto? En realidad esto no lo puedo hacer con estos botones rápidos, sino que lo tengo que hacer con este botón, con el menú ordenar. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a eliminar este nivel, voy a ahora a ordenar, ¿sí? Por operación de la A a la Z, de manera que me quede primero los alquileres. Y una vez que ordena los alquileres, voy a agregar otro nivel, además de operación, quiero que me ordene por, vamos a poner, superficie, ¿sí? Del más chico al más grande voy a ordenar. También, entonces voy a ordenar, en este caso, vamos a poner los valores de menor a mayor. Y ahí tengo entonces, ¿ven? Alquileres de 40 metros cuadrados, después pasa a 41, después pasa a 42. O sea que en este caso, este menú o este botón de ordenar me permite ordenar, hacer distintas, digamos, distintos niveles de ordenamiento. ¿Por qué? Porque si vos lo haces con estos botones rápidos, ordenás una cosa y desordenás la otra. ¿Sí? Entonces vos acá ordenaste dos cosas sucesivamente. Primero, sé que tengo todos los alquileres y tengo todos los alquileres desde el que tiene menor superficie a la mayor. Y a la vez podría agregar un nivel más. Bueno, agrego un nivel más. Voy a poner, en este caso, ¿sí? Que acá pusimos superficie, menor a mayor, y este en realidad lo vamos a poner con precio. ¿Sí? Y el precio lo vamos a poner al revés, de mayor a menor. Lo cual va a ser complicado, pero en realidad primero va a privilegiar. ¿Ven? Entonces, fíjense, acá tengo alquileres, superficie baja, pero ordenados. Fíjate que en este caso, este alquiler tiene un valor más alto, aunque es la misma superficie, tal vez porque se alquiló en una localidad o en un barrio en el que el metro cuadrado es más caro. ¿Sí? Por lo tanto, me registró los alquileres, los ubicó por superficie y después los ordenó por mayor valor a menor valor. ¿Por qué hice esto? Porque pude justamente acumular tres tipos de niveles en que voy ordenando. ¿Ven? Bien, obviamente si en este caso este ordenamiento, lo que sí quiero dejar claro, que este ordenamiento, este tipo de operaciones de orden se hacen sobre los datos reales. Si yo los dejo así, quedan ordenados así. O sea que los datos, no es que una vez que uno terminó, se vuelven a ordenar. O sea, ahora cancelo, etcétera, pero quedaron de esta manera. O sea que el número de referencia está en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tuvo en cuenta para ordenar que sean de alquiler, que sean de menos superficie y que sean de más valor. Y así sucesivamente hasta que se acabaron las de alquiler, etcétera. Entonces digo, en este sentido, ahí es donde esto funciona acumulativamente. Si yo tengo ahora tres niveles acumulados, lo que puedo hacer es eliminar los niveles de ordenamiento, ¿sí? Acepto, pero quedó como estaba. Quiero volver al orden inicial, bueno, ¿qué voy a hacer? Me pongo acá y voy a ordenar de la A a la Z, o sea, de menor a mayor. ¿Sí? Perfecto, esto sería entonces la herramienta ordenar, que no la habíamos visto la vez pasada. Tengo a alguien pasando por la calle vendiendo y te hace un ruido bárbaro. Bueno, voy ahora entonces a usar los filtros. ¿Qué eran los filtros? Acuérdense, decimos, sería como una especie de seleccionador que permite justamente tomar alguna información de acuerdo al criterio que uno le dé. ¿Y cómo se aplica? La forma más rápida cuando vos tenés una base de datos es usar justamente este botón del menú Datos, Filtro. ¿Sí? Cuando vos activas esto, va a aparecer en el encabezado de cada columna un botón de lista desplegable. ¿Qué hace este botón? Primero va a detectar qué tipo de dato hay acá. ¿Sí? Por ejemplo, esto es, fíjate, número, por lo tanto te los va a ordenar de menor a mayor, o te va a dar opciones, de menor a mayor, de mayor a menor, por color, cuando vos tenés, en este caso le aplicaste un formato condicional. Ahora, el de acá al lado tiene fecha. Por lo tanto, como el formato es fecha, en este caso
puedo ordenar del más antiguo al más reciente, de más reciente a más antiguo, ¿sí? O incluso podría ordenar por fechas, por ejemplo, no sé. Bueno, esto es bastante antiguo, así que no tiene fechas siguientes, pero podríamos decir, bueno, antes o después de, o entre una fecha y otra. Vamos a suponer, vimos que esta base de datos va del 2004 al 2007. Vamos a poner entre, ¿sí? Y vamos a poner, por ejemplo, el 01, 01, 05 y vamos a poner 31 del 12 del 05. O sea que ahí estoy ordenando solamente los que son del año 2005. Acepto. ¿Sí? Al hacer esto, lo que hizo al aplicar este filtro es justamente solamente tomar los que cumplían este valor, ¿sí? Que estaban entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre, de manera que no me figura ninguno de los otros años, ¿sí? Como ven, filtrar implica que me muestra una cierta lista, ¿sí? Y mientras tanto me oculta el resto. Cuando hace una operación de filtrado, los números de encabezado de fila aparecen en un color azul. Lo que significa es que se están mostrando, nada más, ¿sí? ¿Ven? Y que me dice que de la operación 1017 en adelante son los que corresponden a ese año. Se habrán incorporado justamente de forma ordenada, numéricamente, ¿sí? Ahora, lo que estoy viendo acá no son todos los datos de la lista, son solamente los que cumplen ese requisito. Cuando yo filtré y usé estos datos, después puedo borrar. Borrar implica borrar el filtro, ¿sí? Los datos no se borraron. Lo que se saca es el colador, de alguna manera, ¿sí? Que me escondía los datos de otras operaciones o de otras épocas, ¿sí? Entonces, cuando se borra el filtro que aplicamos, ¿sí? Entonces, como ven, puedo ordenar, puedo filtrar por valores numéricos, por valores de fecha. En este caso, supongamos que yo quiero acá, vamos a suponer, filtrar algún tipo de opciones. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a filtrar el tipo de operación, alquiler, ¿no? Esto vamos a hacer así. ¿Qué tipo de inmueble esta inmobiliaria estuvo negociando? Bueno, en este caso, como ven, acá me marca que tiene casas, inmueble industrial, local, oficina, parking, piso, suelo. Bueno, vamos a suponer que yo quiero solamente buscar las casas. ¿Qué hago? Deselecciono todo, cliqueando ahí donde está el tilde, y ahora solo selecciono casa. Y acepto. Y todo lo que me aparezca va a ser en este caso casa. Una vez que yo apliqué un filtro, ¿sí? ¿Puedo aplicar uno más? Sí. Acuérdense que yo aplico un filtro y si ya lo usé, lo puedo borrar. Pero yo digo ahora, no, yo quiero que me busque las casas del año 2006. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Tengo que filtrar, ¿sí? Voy a tocar acá, fecha, y voy a buscar deseleccionar todos y solo selecciono el año 2006. Con lo cual, apliqué un segundo filtrito, ¿sí? Ahora, solamente vamos a buscar, a filtrar una vez más en Barcelona. Vamos a suponer. Barcelona, muy bien, ahí. Hay una canción del año Ñaupa, cantaba Freddie Mercury cuando fue las Olimpiadas, año 92. Esto es cuando yo todavía era joven y saltaba y corría, pero no en las Olimpiadas. Muy bien, entonces acepto acá, ¿ven? Y entonces a medida que voy filtrando, se van aplicando estos filtros acumulativamente. Más este otro, más este otro. Cuando están aplicados, aparece como una pequeña muesquita al lado del símbolo del filtro.
¿sí? Vamos a aplicarle un filtro más, ¿sí? En Barcelona, pero que tengan de superficie, vamos a suponer, ya que la superficie es color, vamos a poner un filtro de número, ¿sí? A ver, vamos a hacer. Tiene que ser menor a, vamos a darle un valor, 50 metros cuadrados, vamos a poner, ¿sí? Un departamento chico en Barcelona, una casa, ¿sí? A ver si hay alguna que sea así chiquita. Le vamos a dar 60 igual, como para 50 me parece que es medio chicuelo. Pero bueno, entonces, acepto, ¿bien? Y ahí está, fíjate. Ya apliqué 4 tipos de filtros. Fecha en que se hizo la operación, la casa, ¿sí? El tipo de operación, no, el lugar donde se hizo, y la superficie del inmueble. Como ven, solamente hay 4 registros que cumplen con todos los filtros, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, porque si yo tengo una base de datos con 3.000, 6.000 o lo que sea, de cantidad de operaciones, y me dicen, che, hay un tema con una vivienda que se alquiló en tal, ¿vos te acordás cuál era? Bueno, en lugar de hacer memoria, aprendemos a usar el Excel, filtramos los datos que tenemos y ahí me aparece. Bueno, no, evidentemente, fíjate, en el año 2006 en Barcelona negociamos casas, ¿sí? De menos de 60 metros, en este caso son estas 4. Incluso, fíjense, ahora ya es tan sencillo que uno podría incluso filtrar una vez más. Decimos, bueno, si yo solamente filtro las operaciones de tipo alquiler, ¿sí? Acepto, ¿ven? Como ven, ya tengo un solo elemento, un solo registro, la operación 2323, no, 2322, que es la que en este caso cumple con todos los requisitos que yo estaba buscando, ¿sí? De manera que puedo encontrar la información que necesito y una vez que la tengo, la uso para lo que necesito, la copio, la pego en otro lugar. Lo importante en este caso es que estas formas o estas herramientas me permiten justamente avanzar sobre el tratamiento de la información de un modo muy preciso y sin, digamos, el esfuerzo, la fatiga que sería tener que buscar la información o encontrarla de un modo justamente manual o artesanal. Y decíamos la vez pasada que, bueno, una vez que yo tengo la información, puedo disponer de ella, copiarla, pegarla, etc. Ahora, hay gente que cuando empieza a usar los filtros le agarra pánico porque dicen, no, pero y borré todo lo demás. No, acuérdense que no se borra nada. Los datos están, solamente están como en una, digamos, en una gran pecera. En cambio, y yo con el filtro pesqué solamente este dato, que es el que acabo de sacar afuera, ¿sí? Ahora, para ver el resto de los datos, simplemente tenemos que borrar, ¿sí? Los filtros que aplicamos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Con este botón borro todos los filtros y ahí me aparecen absolutamente todos las operaciones, las 3.000 y pico que tiene esta base de datos. Muy bien, con esto vamos a dejar este tema. Les voy a mandar por mail entonces, pero primero vamos a cortar la grabación para